Buenos días, compañeros, compañeras. Vamos a iniciar con la actividad. Antes que todo, agradecerles al público presente, al coordinador de historia, Javier Agüero, a los compañeros de la sección, a la coordinadora de la cátedra Macaña, Tatiana Herrera, al resto de compañeros, profesores y profesoras presentes, ¿verdad? A la coordinación de filosofía y pensamiento, así como también a la coordinación de la sección de literatura y comunicación y lenguaje, y obviamente agradecerle el espacio a la Escuela de Estudios Generales por permitir y dar apertura para este tipo de actividades. En este sentido, estaríamos iniciando dándole comienzo a un ciclo de conferencias de la Cátedra Temática Interdisciplinaria de Humanidades Digitales. En este sentido, la reflexión va a versar sobre videojuegos, arte y en general sobre su relación como industria cultural, de producto social y haciendo referencias a temas críticos, filosóficos, sociales, etc. En este sentido, me gustaría indicar que este es un esfuerzo de la Escuela de Estudios Generales por intentar dilucidar y reflexionar sobre temas tecnológicos más allá de la mera forma, haciendo referencia a un acercamiento crítico, propositivo y en este caso que sin duda es novedoso, ¿no? El tema de los videojuegos casi siempre se ha visto como relegado o incluso como algo negativo, sin embargo, en este sentido queremos reflexionar sobre ello y para el día de hoy vamos a iniciar con un tema relacionado con el arte y los videojuegos, ¿no? Para esto tenemos a cargo a el magíster Rey González Sancho, que va a darnos una especie de estudio introductorio que se ubica dentro de un tema más amplio, ¿no? Roy y yo somos amigos hace tiempo, ¿no? Cuando nos conocíamos teníamos pelo ambos, ¿no? Y más pelo, imagínense hace cuánto tiempo nos conocimos, ¿no? Y cada uno ha orientado sus investigaciones por temas diferentes, pero todos siempre dentro de la línea de la tecnología y estos temas relacionados, ¿no? Entonces, sin más, le agradezco a Roy por estar acá y puede comenzar propiamente. Roy, gracias por estar acá, pura vida. Bueno, primero, buenos días a todas y todos. Agradecerles por estar acá. Em, esta pequeña puesta en escena que viene hoy es como parte de un estudio más grande em, que intenta ver el videojuego como un objeto de estudio a partir de las significaciones que tiene como fenómeno social. Es decir, lo que narra, cómo se usa, quiénes lo usan, cuándo lo usan, el tipo de producciones que se hacen. Igual, esto no es la primera vez que se hace, pero desde América Latina, desde el Caribe, desde donde estamos nosotros situados, ha sido un tema de conversación que ha invitado, por ejemplo, al análisis de los alcances del estudio del videojuego en estos términos. Ahora bien, la relación entre arte y tecnología no es nueva. Si nos remontamos un poco hasta, por ejemplo, el desarrollo de la fotografía y luego la cinematografía como imágenes en movimiento, se verán que luego vienen los desarrollos académicos y profesionales que luego eh, terminan por reconocerse o reconocer o establecerse como arte. En su principio, por ejemplo, el cine, en sus primeras 3 décadas, no era conocida o no era aceptada como un arte. Su denominación como el séptimo arte viene posterior a 1923, aproximadamente, eso depende de las fuentes. Algo similar pasa con los videojuegos. Y como les digo, la relación entre arte y tecnología no es digamos algo que se esté dando ahorita, pero los matices que adquiere y los alcances obviamente por la masificación del acceso a la información es otro cuento digamos en la actualidad. Entonces, en este sentido, la presentación que les traigo es de un trabajo todavía preliminar, que todavía
no es publicable porque creo que le faltan algunas aristas de información. Sin embargo, acá les traigo un poco las generalidades. Esperaría poderlo tener ya en una versión para someterse a revisión en alguna revista, no en meses, sino en semanas. Y de acá, que digamos lo que se presenta es como una especie de estado de la cuestión alrededor del tema. Una hipótesis de trabajo que tengo ahorita, digamos, es que, por ejemplo, cuando se habla de arte, se tiende, o más bien, a pensar desde los primeros teóricos y demás, ahorita no voy a profundizar en nombres porque hasta me podría enredar, hay dos tendencias, digamos. Una, de que la humanidad ha tendido, digamos, a tratar de dominar para sí las fuerzas plásticas y rítmicas, es decir, los sonidos, las formas, de ahí que hayan surgido, al menos en la perspectiva occidental, la danza, la poesía, la música. Esto también no es solo de la parte occidental, también en la parte de los relatos, cómo se contaban, digamos, historias con el baile en los pueblos amerindios, por ejemplo, o en África, no es nueva, también es una parte de investigación bastante fuerte. Y también el deseo de perpetuarse en el tiempo. De ahí que se hayan desarrollado, digamos, la arquitectura, desde las pinturas rupestres hasta, la manipulación de las cuevas y todo esto, la pintura, desde las pinturas rupestres hasta lo que tenemos, digamos, actualmente, y la escultura, por ejemplo, ya cuando se han tratado de hacer en algún momento figuras con alguna carga simbólica. Entonces, en este sentido, se parte como una preconcepción de que el arte es una respuesta a esa necesidad de dominar y perpetuarse en el tiempo. Como les decía anteriormente, el cine en los inicios del siglo XX llegó a concebirse como un medio que reconciliaba y que era fruto del contacto entre el arte con los adelantos científico-técnicos. Recordarán que les dije, digamos, la filosofía, bueno, la fotografía en su momento también levantó como cierta reticencia porque se creía que iba a reemplazar la pintura y el dibujo. Por suerte no pasó. Lo mismo con el cine. Cuando se comenzó a trabajar con las imágenes en movimiento, luego con la incursión del sonido, se creía que era una amenaza directa al teatro. Tampoco fue así. Con el tiempo se dio cuenta, por ejemplo, que la nueva forma de expresión se nutría de las anteriores y las anteriores de esta. Era una relación recíproca. No por nada tenemos escuelas de cine. Digamos, no es lo mismo, por ejemplo, el refrito estadounidense que la cultura del cine nostálgico sueco, por ejemplo. Tienen sus relaciones, digamos, con las artes escénicas de forma diferenciada. Obviamente hay modelos de producción detrás de cada uno más orientado a la masificación, el otro más a un desarrollo expresivo, comprensivo del propio contexto, etcétera, ¿verdad? Y el videojuego, en este caso, se plantea, viendo este tipo de relaciones, una premisa de si hay algún paralelismo en el desarrollo del videojuego como tal, como una industria cultural, con respecto a, digamos, sus hermanas mayores, por decirlo así, el cine y la televisión. Y en este caso ya hay algunos, digamos, bastante discusión en torno a que, como en el cine, como en el teatro, como en la literatura, el videojuego ha desarrollado su propio lenguaje expresivo. Y que en algunas posturas lo ubican como uno de los requisitos para poder considerar, digamos, una industria cultural o una expresión artística como un arte instituido, por decirlo así. Obviamente, muchas de estas discusiones tienden a formalizarse en espacios académicos o en estos espacios de intercambio, por ejemplo, o reconocimiento, como las exposiciones de arte, por decirlo así. ¿Cómo no olvidar, digamos, la polémica de Duchamp con la fuente, cuando creo que fue el que puso un orinal, y él decía es que la obra de arte se da cuando hay alguien, en este sentido, que la contemple y que la interprete.
bueno, en aquel momento fue un escándalo bastante fuerte dentro del mundillo del arte, ¿verdad? Más que todo como entre el sector académico. Y bueno, parte de esas significaciones o digamos de ese tipo de discusiones han tratado de llevarse a cabo o de verse si en el caso de los videojuegos pueden considerarse estos, digamos, ya como una nueva, digamos, rama del arte. Entonces, para el año que va corriendo, 2024, tenemos aproximadamente 5 décadas de producciones, de historia, de estudios, de producciones, ya iconografías que se han vuelto, por ejemplo, clásicas y dominantes. Por ejemplo, yo creo que todos los que estamos acá reconocemos a Super Mario, a Zelda. Eso, digamos, ya nos dice, por ejemplo, que dentro de los imaginarios y la subsistencia, por ejemplo, de significados culturales, al igual que podríamos reconocer, por ejemplo, a un Mickey Mouse o un Pato Donald. Creo que tal vez los de mayor edad podríamos reconocer a Asterix y Obelix, que de los cómics, creo que europeos. Entonces, ese tipo de hitos que van alcanzando, digamos, estas producciones, en algunos casos inclinan la balanza a discutir si estos son ya o no un arte como tal. Ahora, me gustaría primero, antes de que sigamos desarrollándolo, algunos conceptos clave. Por ejemplo, el juego. A mí me gusta siempre partir de las posturas de Freud, Winnicott y Johann Huizinga. ¿Por qué? Porque sitúan el juego en dos dimensiones, digamos. Una, que tiene que ver con esa actividad imaginativa que nos ayuda, por ejemplo, a sopesar en algún momento la angustia o la poca certeza que tenemos de nuestro contexto. Se entiende que el niño, por ejemplo, la niña, también es algo compartido con otras especies animales. El juego es una forma de poder tener dominio sobre el contexto. Entonces aquí vamos viendo algunos paralelismos que se podrían hacer, por ejemplo, entre arte y juego. Decíamos al principio que uno de los principales objetivos de lo que se discute a nivel teórico del arte es dominar el entorno y perpetuarse. Precisamente el juego se vuelve cultural cuando se perpetúa, cuando puede ser reproducido por otros. Acá desde los deportes hasta el videojuego, o el ajedrez, por ejemplo, que nace la necesidad de organizar, por ejemplo, los campos de batalla. Hay un debate en si el ajedrez es indio o si es iraní. Suena más a que es iraní, pero habla mucho de cuál es la importancia, por ejemplo, de jugar y del juego como fenómeno social. En este entonces es cuando se habla, por ejemplo, que cuando un juego se vuelve patrimonio es cuando puede ser reproducido. Lo mismo que, digamos, una producción se vuelve arte cuando esta puede ser inclusive reconocida por otros. No tanto también, bueno, en el aspecto de la reproducción, pero sí cuando su sentido puede ser reproducido por otras personas y reconocido, en ese sentido como de reproducción simbólica. Definiciones de videojuegos tenemos muchas, desde aquellas que se inclinan más como a verlo como un juguete informático, aquellas que se centran más como en la interfaz del programa, por decirlo así, y otras que tratan de verlo como un producto cultural, es decir, como una industria cultural. ¿A qué llamamos esto que, digamos, puede sonar como medio extraño, industria cultural? Bueno, son aquellos productos, ya sean, por ejemplo, escritos, dibujados, filmados, por ejemplo, en el caso de las películas, que pueden ser o que son, digamos, objetos, dicho plano y llano, de comercio y también de dominio público, aunque el usufructo sea privado, pero bueno, eso es otro punto que, digamos, acá no valdría, digamos, la pena tocar. En este caso, digamos, para este trabajo, me gusta partir de la definición de Ocaña Romero. Señala que el videojuego es una
producción u obra audiovisual interactiva, no efímera e intangible, que se orienta al entretenimiento, que desarrolla una historia narrativa lineal o no lineal, dentro de un mundo ficticio, el cual puede mostrarse simulando la realidad o partiendo completamente de un mundo metafórico, pero que funciona con reglas y posibilidades de acción preestablecidas para el usuario o persona usuaria, me gustaría a mí más decir, en el proceso de consecución para conseguir un objetivo individual o colectivo. Si vemos acá, si hay algo que diferencia, por ejemplo, al videojuego de otras formas de soporte audiovisual es la interactividad. Como veremos un poquito más adelante, precisamente este es uno de los puntos sobre los que se dice o se debate si este es un arte o no. Sin embargo, ya veremos algunos ejemplos, por lo menos a nivel de fotos, que hay algunas expresiones artísticas que se han acercado a la parte interactiva para poder, digamos, poner en ejecución una obra de arte, por decirlo así, o una propuesta. Ahora, algunas generalidades sobre arte. Se puede decir que, bueno, que cuando se habla de arte, se trata de una traducción, una configuración o reinterpretación en un primer término, bueno, que en un primer término puede circunscribirse, siguiendo a Logan Phillips, como una forma de llevar o actualizar un sistema o marco de pensamiento, desde el cual se interpreta el mundo. Al menos como me gusta a mí concebirla, hay autores que también, y autoras, especialmente autoras, que se han acercado a ver el arte como si fuera una filosofía llevada más allá del texto, precisamente porque la vanguardia de las discusiones sociales, políticas, culturales, económicas, ha tendido históricamente a llevarse primero en las partes de expresiones populares, salud, o en el arte, y luego a traducirse, por ejemplo, en producciones académicas. Entonces, por ejemplo, no es por nada que cuando vemos un proceso de manifestaciones, por decirlo así, hay siempre una parte de elaboración popular. Las canciones, en las barras, por ejemplo, en los movimientos sociales, las consignas, muchas veces estas terminan siendo corrientes de pensamiento que traducen lo que está pasando en la realidad, muchas veces con soporte de expresiones artísticas, y después terminan discutiéndose en la parte más académica. Entonces, bueno, el arte bajo estos parámetros se convierte en una suerte de filosofía más allá del texto, transformada, interpretada o cuestionada mediante una o varias formas artísticas. Es como menciona brevemente Pineda Repiso, el lenguaje del arte es el medio por el cual la humanidad se expresa estéticamente. Ahora, acá, esto es otro punto, digamos, en el que no profundizo mucho porque la discusión dentro de qué es estética y lo que corresponde a lo estético es muy vasta. Por estética, a grandes rasgos, se entiende la experiencia, es decir, la experiencia de la contemplación. Eso que podemos hacer, por ejemplo, cuando se ve un árbol y tiene cierta carga simbólica y podemos interpretarla. Eso, digamos, en buena medida, es una experiencia estética. La estética sería la forma en cómo, por ejemplo, en una obra de arte, la persona autora trata de traducir o graficar o transformar una realidad o explicarla o proponerla, y lo estético serían las formas o las convenciones con las que esta obra se hace. Es decir, lo estético atendería, en este caso, a la forma, a los modos de hacerla, y la estética, en este caso, a la experiencia de la interpretación, tanto de quien hace la obra como de quien la interpreta. Ya vamos a ver por qué este tipo de consideraciones conceptuales. Ahora bien, la obra de arte, en sentido, digamos, en cómo se tiende a discutir por las y los profesionales del campo en este caso,
sería el resultado del proceso artístico, es decir, un objeto que puede ser contemplado, a diferencia de cualquier otro objeto cotidiano de valor funcional. De acuerdo con Guzmán, Rocha y Pineda Repizzo, dichas elaboraciones o piezas se denominan obras de arte. En este caso, hay una diferenciación entre un objeto cualquiera de valor funcional, por ejemplo, una cuchara, un plato o así, y una obra de arte sería otra que sea digna, por ejemplo, algunos dicen de contemplación o también de colección. Entonces, por ejemplo, más recientemente lo vemos con las figuras de acción. Hay figuras de acción o estatuas de resina, en este caso de superhéroes, cuya elaboración y digamos, elaboración al detalle no los hace un simple objeto de uso. Alguna gente, digamos, los conserva. Me ha tocado ver, por ejemplo, en algunos grupos de WhatsApp, el intercambio de piezas, que uno puede decir, bueno, no tiene, tal vez solo en la foto, mayor diferencia de un juego, digamos, perdón, de un juguete normal, pero cuando acercan y uno ve, por ejemplo, el nivel de detalle, la elaboración, el contraste, la forma en que se ponen, por ejemplo, en forma el pelo de los personajes, las articulaciones y todo eso, uno dice, bueno, esto es algo más. En este caso, esa es como la estructura para considerar una obra de arte, es algo que trasciende su valor de uso normal y que ya tiene una carga simbólica y representativa que lo hace o que la hace diferente. Ahora bien, entrando más a calor de discusión, lo que les decía anteriormente, algunas de las cosas por las que se dicen que los videojuegos no son arte. Dentro de varias de las razones que se dicen es que está más cerca de ser una tecnología que un arte como tal, especialmente por el soporte tecnológico. Discutíamos, bueno, les decía al principio, que los contactos del arte como tal o de las expresiones artísticas con los adelantos científico-técnicos no son nuevos. Podemos irnos inclusive hasta mucho más atrás con el desarrollo de los pigmentos y la pintura. Es decir, algunos de los colores, la viveza con la que se pudieron hacer o desarrollar ciertos pigmentos entre los siglos, por ejemplo, 12 y 14, no es la misma con la calidad de las pinturas que se pueden desarrollar en siglos posteriores, por ejemplo, el siglo XVIII más o menos, recién antes de que se diera la mal llamada Revolución Industrial. También se dice que es un medio muy joven para ser considerado arte. El cine como tal surge en 1880, esa década, todavía en 1920, 1926, por ahí se discutía que el cine era muy joven, con 46 años de historia, para ser considerado un arte. Ahora, popularmente, si hablamos de las artes, lo que se conoce como el séptimo arte es el cine. Entonces, siempre, al menos en lo que se trata, este tipo de discusiones, cuando una nueva expresión artística aparece o se consolida, siempre ha tendido como a desarrollar ese tipo de resistencias, y algunas de las formas que se usan como para justificar estas posturas es la juventud o lo reciente que es dicha expresión. También se ha tendido, por ejemplo, a creer o a definir que el arte es contemplativo, y como el videojuego tiene un componente interactivo, es ahí donde se dice que su objetivo, por ejemplo, es más una cuestión efímera y competitiva, más que significativa y digna, digamos, de interpretación o de quedarse enfrente viendo la pieza o algo así, ¿verdad? Al tiempo que también, digamos, prima la parte interactiva sobre lo artístico. Es decir, que en el caso de la mayoría de los videojuegos, prima la parte interactiva sobre lo artístico. O bien también se dice que la suma de varias artes no la hacen un arte nuevo, y que si bien, bueno, es una tecnología que imita otras artes, lo cual no la convierte en algo diferente de sus partes. Y aquí es donde uno va como a la parte de la discusión de ejemplos significativos o de la totalidad. Por ejemplo,
no todas las películas son obras de arte, pero sí hay películas que son dignas obras de arte. Lo mismo pasa con los videojuegos. Lo que pasa es que a veces se tienden como a particularizar la discusión en algunos lados y generalizarla en otra, que es también uno de los vicios analíticos que tenemos, no solo en una disciplina en particular, sino que también se da, creo que de forma muy habitual. Ahora, estas referencias allí puestas, las enmarco como un tipo de hitos, digamos, que han ido perfilando la discusión sobre el reconocimiento del videojuego como, primero como un bien de interés cultural, por ejemplo, en Francia, como una industria cultural en España, luego como un arte en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero esto, hay que matizarlo, por presiones de las propias empresas productoras que reclamaban, por ejemplo, la propiedad intelectual sobre sus productos. Es decir, en ese momento, para este año, 2011, es cuando se da, por ejemplo, la expansión del acceso a Internet, donde se comienzan, bueno, ya se había pasado la crisis de las .com, por ejemplo, que protagonizó en aquel momento Yahoo, se revalorizan las empresas, en este caso las de videojuegos también, había intereses económicos para que en este caso se reconocieran como con la etiqueta de arte en Estados Unidos para que pudieran cobrar propiedad intelectual. Tampoco fue una cuestión, digamos, como de mero amor al arte, como se dice popularmente. Sin embargo, han habido, o hubo más bien en el pasado, exposiciones interesantes, por ejemplo, el arte de los videojuegos en el Museo Smithsoniano, el otorgamiento del Premio del Príncipe de Asturias y de Comunicación y Humanidades a Shigeru Miyamoto, el creador de Mario. Y bueno, las consideraciones ya, digamos, como declaraciones de los ministerios de cultura, en este caso más recientemente el de Alemania, y una exposición, se llama, bueno, Never Alone, del MoMA. Si ustedes ven, todas estas acciones son de países del mal llamado primer mundo, pero han habido expresiones o digamos también declaratorias importantes en países particularmente con las industrias culturales más desarrolladas, por ejemplo México, Colombia, el mismo Brasil, que a la fecha tiene, por ejemplo, el desarrollo académico y promoción de profesionales en la parte de videojuegos más fuerte de nuestro continente. Anteriormente era Argentina, pero ya sabemos cómo va. Y no por los argentinos, sino más bien por la clase política. Ahora bien, sobre el videojuego como arte, como decíamos anteriormente, se ha desarrollado un lenguaje propio. En este caso, dependiendo de los autores, se habla de un lenguaje ludonarrativo, es decir, aquel que se explica por la mecánica de juego, o videolúdico, aquel que se explica más por aspectos de la interacción de quienes juegan y que nos usan o que el mismo juego, por ejemplo, permite. Al tiempo que también hay una variedad de desarrollos técnicos. Por algún momento, entre el 2010 y el 2020, aquellos adelantos que se desarrollaban en los videojuegos eran usados luego en el cine. ¿Recuerdan aquella retroalimentación que les decíamos? Por ejemplo, la captura de movimiento facial, la captura de movimiento corporal, el diseño de texturas, la inteligencia artificial y todo esto, que no es nuevo, digamos, comienzan a exportarse de aquellos programas, por ejemplo, específicos para el desarrollo de videojuegos, usados en la industria del cine. Bueno, también se habla que tienen su propia estética. Acá, parafraseando la serie, una frase que sinceramente no tengo claridad a quién se la atribuía, de que no hay arte sin alguien que la contemple, pero en este caso la parafrasean diciendo, bueno, no hay un videojuego como fenómeno sin alguien que lo juegue, haciendo este paralelismo, digamos, la propiedad estética. Recuerdan que discutíamos que lo estético era más que todo como la experiencia de contemplar algo, de poder interpretarlo y demás. En este caso, digamos, se trata de trasladar esa estructura al análisis del videojuego. Bueno, la interacción con otras artes. Yo creo que todos y todas quienes estamos acá sabemos cuáles son los juegos indies, ¿verdad?
reconocen esos juegos que tienen como estilos de dibujo. Por ejemplo, Okami, que salió primero en PlayStation 2, luego tuvo su remasterización en PlayStation 3, luego PlayStation 4, un juego divino visualmente, por decirlo así, que tiene como esos aspectos, matices como de acuarelas y demás. Bueno, esos son ejemplos claros de cómo se han dado esas interacciones entre las expresiones artísticas y el videojuego. O digamos, el juego, ahorita me acuerdo del ejemplo, pero que tiene como aspecto de peluches y todo esto. Little Big Planet, que sale Sackman, que es prácticamente como si fuera un muñequito de trapo, moviéndose por todo lado. Bueno, ese tipo de interacciones uno puede ver de por dónde anda, digamos, el rollo visual. Y bueno, se pasa a los videojuegos basados en películas, a películas y series basados en videojuegos. Lo que les decía, en algún momento el cine se nutrió de novelas para el desarrollo de sus guiones, de cuentos para el desarrollo de sus guiones, de estructuras teatrales para la puesta en escena de, por ejemplo, lo que llaman el screenplay para el desarrollo de sus películas. En este momento, por ejemplo, primero se hicieron videojuegos relacionados con algunas películas como parte de la estructura de marketing y todo esto, y más recientemente hemos visto, por ejemplo, ya franquicias de películas desarrolladas en videojuegos. Sonic, bueno, las que más pegaron, Mario Bros. Ya viene una película de Zelda, por ejemplo. Creo que hay una de Kingdom Hearts como en discusión. O sea, por ahí va más o menos el asunto. Ya hay una retroalimentación entre un estilo de expresión artística y otros. Bueno, acá ponía el ejemplo, tal vez el que más me gusta por cuestiones, digamos, personales. Shadows of Mordor, basado en las películas y los cuentos del Señor de los Anillos, que fue, digamos, al menos dentro del campo de los videojuegos, el primer ejemplo de un videojuego que tuvo gran éxito basado en una serie de películas y cuentos. También hubo otros, pero al menos de este lado del charco, ese fue uno de los más representativos. Bueno, también hay propuestas que experimentan con formas, técnicas y discursos e interpretaciones. Lo que hablábamos con estos ejemplos, no sé si también ubican el juego Hellblade. Bueno, es un juego que tiene todo su desarrollo técnico y visual basado en lo último en investigación sobre la psicosis, y básicamente el juego es muy acoplado a lo que entendemos hoy sobre los episodios psicóticos, y tiene, digamos, este tipo de desarrollo experimental, digamos, con algunos efectos de blurring, de movimientos de cámara, todo esto, ¿no? Sin embargo, la experimentación, como uno de esos requisitos para que algo pueda ser considerado como arte, ahorita se da más en el caso de los juegos indies. Esto es como una descripción administrativa, porque ahorita, por ejemplo, hay juegos de bajos presupuestos hechos por grandes distribuidoras que se ponen la etiqueta de indie como para verse más caché, en detrimento, por ejemplo, de aquellas producciones más pequeñas, que sí fueron, digamos, las que llevaron como, por ejemplo, la vanguardia en este tipo de nuevos discursos visuales, que luego, bueno, aparte de usarse en videojuegos, se usaron en otras propuestas audiovisuales. Un ejemplo puede ser también esta película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Imagino que todos la ubicamos. Muchos de estos aspectos de ver la película, digamos, como graficada como un cómic, se usaron anteriormente en juegos como Max Payne, del cual la tercera entrega es, bueno, de hecho, ahí la pudimos analizar en una investigación. Venía este tipo de discursos por allí, y bueno, ahora resulta que recalan en el cine. Bueno, también juegos de grandes presupuestos, la posibilidad de hacer obras de arte al interior de ciertos juegos, bueno, el crafteo, Second Life, Minecraft, Skyrim. Esto porque hay, por ejemplo, en Minecraft ya han existido algunas exposiciones artísticas hechas directamente dentro del mundo de Minecraft. Por ejemplo, uno de los que más me ha gustado, sinceramente, fue la recreación de uno de los templos de Legend of Zelda, creo que es de Breath of the Wild, que lo hicieron completamente
en Minecraft, era precioso, o sea. Pero no solo esto, también en Second Life, por ejemplo, en los años finales de los 90, inicios de los 2000, había gente que se dedicaba a hacer condominios dentro del juego y los vendía. E inclusive había gente especializada en bienes raíces en vender estos condominios que otros usuarios hacían. Y que ganaban se ganaban la vida haciendo esto, ¿no? Entonces, también, bueno, están estos ejemplos, por ejemplo, extremos, pero que son parte de que también han salido en varias partes de la discusión. Contacto directo con el arte. En este caso, bueno, ya discutimos algunos ejemplos de puestas en escena, con fotografías o fotomontajes realizados con los modos foto de los videojuegos. Aquí hay dos ejemplos. El de la primera imagen es del juego Gris. Cuando pueden, jueguenlo, por favor. Trata de, básicamente, es como una metáfora de lo que pasa cuando alguien va cruzando la depresión. Creo que lo hace Revolver Digital y ahorita hasta pirateado se puede conseguir. Y el abajo es uno de los ejemplos de las puestas en escena de fotografías que se hicieron con Detroit Become Human. En torno, digamos, también al modo foto, se ponían los personajes o ciertas escenas, estas se presentaban en galerías y demás, y eran reconocidas en algunos casos como obras de arte. Entonces son parte, digamos, de estas interacciones. Ahora bien, de lo que hablábamos, de los contactos entre unas expresiones artísticas y otras, hay un movimiento que se llama arte interactivo, que en este caso, digamos, son puestas en escena que tienen dos acepciones. Una en la que se hace, por ejemplo, una puesta en escena de una figura, una representación, y para que la representación tenga sentido, la persona tiene que manipularla. Ahí le pongo un ejemplo, por ejemplo, de los espejos era muy interesante, que tenía sentido solo si la persona se paraba detrás del primer espejo. Otra que tenía que ver que jugaba con hologramas. Y hay otro tipo de arte interactivo que tiene que ver más directamente usando las herramientas del videojuego. Por ejemplo, habían algunas en las que para que la obra tuviera sentido, la persona tenía que ponerse enfrente de la pantalla, como en el ejemplo que están a la par. No sé si sale ahí. Bueno, esta de la muchacha enfrente de la pantalla y la otra enfrente del holograma, en la que es como una especie de rompecabezas. Y el objetivo de la obra de arte era que la persona fuese descubriendo lo que narraba la obra de arte a través de ir resolviendo, en este caso, los rompecabezas o los acertijos que se proponían allí. Del lado de los videojuegos está la parte de los juegos artísticos, pues que alguna gente, bueno, les dice el anglicismo, el game art. Se desarrollan igualmente en la época de los 2000, cuando se expande todo el acceso a internet, la explosión, por ejemplo, de las herramientas informáticas y demás. Y en este caso se realizaban con la intención de presentar una propuesta artística. ¿Cuál fue la importancia de este movimiento? Que luego derivó en lo que hoy conocimos como los juegos serios. Es decir, aquellos juegos que tienen una intencionalidad, ya sea política o educativa, y cuyo objetivo, más que el mero hecho de interactuar, también es transmitir un mensaje o reflexionar en torno a algo. Por ejemplo, aquí podemos tener los juegos como Limbo, que bueno, uno lo ve y es una estética completamente a nivel de forma, su recurso estético es oscuro, de tonos grisáceos y demás, pero que trata de reflexionar en torno, a partir de sus mecánicas, sobre un tema tan relevante como el suicidio. De hecho, tema que investigamos también. En este caso, bueno, también invocan recursos de otros medios o formas de expresión artística. Acá dos ejemplos, pero estos son de gran presupuesto. En el caso del de arriba, The Last of Us, y abajo,
creo que no era Shadows of Mordor, creo que era Skyrim el de abajo, que son juegos, digamos, en este caso se recurre a todo lo que se conoce sobre la época medieval, las armaduras y demás, y con esto se hace el apartado estético del juego. Y el otro recurre, por ejemplo, a toda la parte de esta corriente de cuentos y cómics, por ejemplo, postapocalípticos, y hace una historia, por ejemplo, en este caso relacionada no con zombies, sino con un tipo de desastre biológico, que cuando estuvimos en pandemia, por ejemplo, lo entendimos mejor de lo que lo entendimos antes de la pandemia. Algunas conclusiones. Bueno, hay 3 elementos que al menos en algunas posturas académicas se exigen para que algo pueda ser considerado como un arte. Primero, la experimentación. Segundo, la consolidación de corrientes académicas de estudio al respecto. Y 3, el aporte a la estética contemporánea. Lo que hablamos de la experimentación es cuando se recurren a otras formas de expresión para hacer una puesta en escena, una obra. Luego, la consolidación del debate académico y corrientes, digamos, de estudio. En este caso tenemos, por ejemplo, los estudios del juego, derivados luego en los estudios específicamente del videojuego, que actualmente, por ejemplo, tienen su desarrollo más importante a nivel, digamos, hispanohablante en España, en México y en Brasil. Como les digo, Argentina en algún momento lo fue, pero por razones de su clase política se perdieron un poco los esfuerzos. En Centroamérica la discusión se está desarrollando. Y en el caso del aporte de la estética contemporánea, por ejemplo, ya lo podemos ver incluso con ejemplos cotidianos. En este caso, la escena indie, llamada indie o independiente, ha mantenido esa experimentación que han perdido la sección de los juegos de alto presupuesto. O sea, tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Muchas de estas empresas van a la segura. No por nada tenemos, por ejemplo, más de 20 sagas de Mario, o creo que van por el 14 Final Fantasy. 14 versiones diferentes de Final Fantasy, una 15 en desarrollo, varios remakes en vuelta. Mortal Kombat lleva 11. Mortal Kombat lleva 11, sí. Y eso que la renumeraron. Sí. Por ejemplo. Y bueno, la estética de los videojuegos es performativa en lugar de contemplativa. Perdón, ahí se me escapó un no, pero cuando se habla de la estética en juegos de video, se habla que es una estética performativa, es decir, basada en la interacción, en el movimiento y demás, en la expresión en este caso, más que una estética, digamos, digna, que sea de contemplar, digamos, como de pararse enfrente, situarse, ver, tratar de entender qué comunicó el autor y todo esto, ¿no? Y bueno, del arte se exige que plasme el espíritu de su época. En tiempos recientes, múltiples videojuegos han logrado esto con las mismas herramientas del cine, del teatro, de la televisión, etc. Y bueno, como les decía, esto es un trabajo preliminar, queda mucho por discutir todavía. Espero que la idea haya, en este caso, quedado clara. Fue un poco breve, digamos, a razón de cómo se va desarrollando el trabajo. Y bueno, ese sería en este caso este tema, y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo algunos comentarios, pero tal vez en el afán de mantener la interactividad, ¿no?, propia de los videojuegos. Entonces, podríamos dar un espacio a una selección de preguntas, si alguien quiere preguntar o comentar algo, y en caso de que no fuera así, pues yo haría algunas intervenciones tal vez, pero no sé si alguien tiene a bien hacer algún comentario, una consulta o algún chiste, ¿no? Buenos días.
Muy amables. Aquí como que no se puede hablar. La pregunta me parece a mí que, en primer lugar, felicitar al expositor. Me parece que ha hecho un recorrido bastante claro de lo que es la trayectoria de los videojuegos. Quería preguntar a propósito de una pregunta, valga la redundancia, que hicimos ahora en el seminario, acerca de cuál es el consumo en realidad de este producto cultural de videojuegos, máxime cuando tenemos a personas aquí tan jóvenes eh, que nos rodean, porque habíamos hecho la pregunta antes de venir al auditorio acerca de quiénes son los que tienen ese tipo de entretenimiento o de pasatiempo, como quiera que se llame, ¿no? O de actividad. Entonces, por ahí queríamos preguntar, en realidad, cómo estamos con el consumo, más o menos para ver en qué nos ubicamos con respecto a la población que tenemos de nuevo ingreso, sobre todo en la universidad. No sé si me doy a entender, o si estoy forzando la respuesta, más bien sería. Muy amables. Bueno, ahí la pregunta es importante para dimensionar, digamos, en términos numéricos de cuánto estamos hablando. Se pasó, por ejemplo, de un mercado relativo de 20.000, 30.000 millones de dólares a principios del 2000 hasta llegar a un tope en la pandemia, según lo que dicen en este caso, fuentes estadounidenses, hasta 150.000 a 180.000 millones de dólares a nivel global. De esto, la mayoría está en Estados Unidos, Japón y Europa, y América Latina tiene, en este caso, un mercado de entre los 5.000 a 10.000 millones de dólares, dependiendo de las estimaciones. Esto en términos de números. ¿Quién los consume? Ahí es donde está la parte más curiosa, porque las personas más jóvenes consumen videojuegos, por ejemplo, en línea. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se llama el que es muy popular? Fortnite. Es que casi siempre se me viene la imagen de la competencia Overwatch, que por cierto no pegó mucho. Este tipo de juegos como servicios son los que están jugando, por ejemplo, más las personas jóvenes. Pero por un asunto de que primero son de acceso gratuito. Segundo, las microtransacciones, en este caso, no exceden normalmente el consumo del precio normal de un videojuego, que puede andar entre los 50 a 80 dólares dependiendo de la empresa. Donde está el consumo más fuerte es entre los usuarios que ya tienen una vida laboral, digamos, por decirlo así, entre los 25 y los 40 años. Allí es donde está, por ejemplo, la inversión más fuerte de las empresas. No por nada estamos en las épocas de los remix, de las remasterizaciones de juegos, de reacondicionamiento de juegos. O sea, no por nada estamos jugando ahorita, por ejemplo, un Max Payne reescalado para una PlayStation 5, por decirlo así. En este caso, bueno, podríamos decir, ahí abarcando un poco la pregunta, ¿quiénes y qué tipo de juegos están jugando? Y también no hay que tapar el sol con un dedo. Ahorita las empresas están apostando mucho al videojuego como servicio, precisamente porque le meten microtransacciones y porque pueden mantener una población cautiva, digamos, joven dentro de estas prácticas. Por suerte, lo que llaman las loot boxes ahorita están bastante controladas. O sea, han ido quitando como esa práctica tóxica bastante. Por ejemplo, Fortnite ya no lo hace de la misma forma como lo hacía antes. En Minecraft creo que el aspecto de las loot boxes está eliminado. O sea, y es un videojuego que inclusive tiene varios proyectos educativos realizados alrededor de sus funcionalidades. Entonces, sí se habla, por ejemplo, de una industria que es al menos, una industria cultural que es al menos 3 veces más grande que el cine, 8 veces más grande que la música, pero eso es matizable, porque depende mucho de la fuente. Por ejemplo, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos tiene otros números completamente. Habla de un mercado de las industrias culturales para ellos de 700.000 millones de dólares, solo más grande
en comparación con la militar, y allí meten televisión, literatura, videojuegos, cine, teatro, y los números cambian un poco. Ya no se habla de, por ejemplo, de 180 mil millones de dólares, sino más bien de 120 mil. De la televisión en streaming, por ejemplo, Netflix y demás, que es considerablemente más grande que los videojuegos. O sea, lo que son Amazon, Max, Netflix, en conjunto, tienen un valor ellos dicen valor de mercado, que muchas veces es más como una estimación de cuánto valen en bolsa y se especula, más que con las ventas reales. Si se va uno a las ventas reales, efectivamente los videojuegos sí son más grandes. Si se va a la parte de estimación de lo que valen las empresas y demás, efectivamente sí la parte televisiva y de cine es más grande por la parte especulativa. Pero sí, varias de las empresas de juegos de video, por ejemplo, cotizan en bolsa. Entonces, tienen también su valor ahí especulativo, ¿verdad? Con lo que se agrandan los números. Sin embargo, por ejemplo, a mí me gusta más hablar de ventas reales, más que de estimaciones basadas en especulaciones en bolsa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted puede tener una empresa como Apple que vale no sé cuántos billones de dólares en números latinos, creo que vale alrededor de 2 millones de dólares, pero que a la hora de revisar su capital y valor de activos y pasivos e ingresos y egresos, vale una cuarta, quinta parte de eso, ¿verdad? Entonces, ahí está como el matiz de cómo interpretar, digamos, cuando vamos a ver estas, lo significativo de la industria y quién lo usa y quién más, ¿verdad? Entonces, Gracias. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, a mí me gustaría continuar con el tema que usted mencionó y que mencionó el colega de historia, y es esta especie de mito de que los videojuegos son específicamente para cierta población, ¿no? Que están enfocados para una población subjoven y que son poco serios y que no hay ninguna profundización. Entonces tal vez nos puede hablar de estos juegos, ¿verdad? Que usted hablaba serios, y cómo, digamos, el mercado se ha ido extendiendo específicamente a una población que ya no es exactamente joven, sino es adulto joven, incluso, ¿verdad? Más que eso, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en todas las competencias de videojuegos, que hay grupos que tienen participantes de 60, 70 años, etcétera, ¿no? Entonces nos puede hablar un poco de eso, Ray. Bueno, primero con respecto a los juegos y cómo lo que pueden hacer, hay creo que varios ejemplos. Por ejemplo, los juegos de Trópico, creo que van por su 7ª edición, en la que uno básicamente es un dictador tropical y lo que tiene que hacer es gestionar su isla, ¿verdad? Con todo lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Luego, igual sobre las franjas etarias, bueno, tenemos 50 años de historia y precisamente la gente que comenzó jugando juegos de video eran los más adultos. Luego fueron integrándose sus hijos y demás, ¿no? Entonces, sí también está esa parte como para matizar la discusión. Sí, y no es algo que también pasa en los videojuegos. Por ejemplo, cuando uno ve los dibujos animados, en este caso lo que uno llama las fábulas, ahorita hay fábulas para adultos, pero no es algo de ahorita, viene desde los 90 y desde los 80. Inclusive los Simpsons fueron uno de los primeros ejemplos de fábulas para adultos, precisamente por los temas, los lenguajes que usaban y demás. Lo mismo pasa en juegos de video. Sí, uno puede ver un juego como Super Mario, pero también está un Max Payne, un Shadows of Mordor, un Hellblade, que por cierto va a la segunda entrega ya para este año, que son como más profundos, que tienen que ver más con una reflexión en torno también como a los padecimientos psicológicos, o climas de época, por decirlo así, o como Fallout, que tiene que ver con una discusión después de una catástrofe nuclear, que ahora tiene una serie en Amazon, que por cierto te recomiendo que se vea, si pueden jugar antes del juego, pero sí, digamos, sí hay que hacer esos matices, igual que como hay películas infantiles y hay películas para adultos, ¿no? Pero en realidad repiten el mismo modelo, o sea, el modelo
de desarrollo de juegos de video, de comercialización y demás, no es nuevo, es básicamente exportado. O sea, es mucha la misma estrategia comercial, desde cómo se hace la portada, es decir, aquella portada con un sol detrás, el héroe primero y el equipo alrededor, estilo Avengers, ¿verdad? Es lo mismo que se hace en esta portada de videojuegos en relación a lo que se hace con películas, por ejemplo. Ok, gracias. ¿Algún comentario adicional que quieran alguien mencionar? No, nada, de ningún tipo. No, bueno, en todo caso, me gustaría indicar, esto es importante, que esta conferencia simplemente fue como un pequeño estado de la cuestión, una cuestión bastante general. En la próxima charla que nos va a compartir Roy, él ya va a profundizar específicamente desde estereotipos, patrones que se dan en América Latina y Centroamérica, específicamente que son adaptados a los videojuegos y que evidentemente reproducen patrones, roles y estereotipos, que desde luego muchas veces pasamos por alto porque lo tomamos simplemente como un juego, ¿no? Es decir, algo para entretenernos, para pasar el rato. Sin embargo, como ya lo mencionó Roy, pues evidentemente es una gran industria, hay mucho dinero que está en juego. Y no únicamente esto, muchas veces los videojuegos, como ya mencionamos, reproducen patrones de comportamiento y estructuras significantes que ciertamente pueden provocar diferentes visiones de la realidad, ¿no? Que este es un tema que me imagino que Roy va a comentar, digamos, en su próxima conferencia. Siendo así, pues si no hay comentarios, les agradezco a todos y a todas por estar acá y estén presentes y al tanto del Facebook de la Escuela de Estudios Generales para que estén al tanto del resto de las actividades. Muchas gracias y buen día. Gracias.